entre una y la otra. Las dos están concatenadas, ¿no? Bueno, hablaremos de neurodesarrollo y quería comentarles que el futuro del hombre está en el cerebro de los niños. No es solo porque soy neuropediatra. En realidad, si cuidamos el cerebro del recién nacido y de nuestros niños, estamos cuidando a la humanidad, ¿no? Esto lo ha dicho Schweinemann. El neurodesarrollo es un proceso muy prolongado que comienza desde la etapa prenatal y se extiende por lo menos hasta el fin de la adolescencia, incluso hasta los 30, 35 años, ¿no? Y el examen de la conducta de un lactante es esencialmente un examen del sistema nervioso central. Durante toda la infancia, la tarea primordial del sistema nervioso es la adquisición y perfeccionamiento de diversas funciones. Por lo tanto, una perturbación del desarrollo es signo guía de una alteración de maduración cerebral. Esta es una disciplina con fronteras no muy definidas, tiene un amplio campo de investigación y se va diversificando, enriqueciéndose día a día, ¿no? Entonces vamos a ver que en la medicina humana el neurodesarrollo va a estar a cargo de muchos especialistas, ¿no? Entre el obstetra, ¿no? El neonatólogo, el pediatra, el neonatólogo, el neuropediatra, el psiquiatra, el psicólogo, el fisiatra y el profesor de aula, ¿no? No hay un orden cuál es más importante, todos son importantes y cada uno tiene un rol diferente al otro, el uno al otro, ¿no? Y el conocimiento del neurodesarrollo normal es la base fundamental para el diagnóstico de lo anormal. Y una valoración correcta permite una detención y un tratamiento temprano. Entonces, en el neurodesarrollo vamos a tener que hay factores biológicos, endógenos o exógenos, que se van a involucrar en el neurodesarrollo, ¿no? En endógenos vamos a ver la herencia genética, los factores epigenéticos. Por ejemplo, hay en una patología que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hay una carga genética, ¿no? Preguntamos a los padres, ¿hay alguno de la familia que tenga el mismo carácter de su niño? Porque el hiperactivo es muy inquieto, impulsivo, a veces no obedece, etcétera, ¿no? Entonces, a veces el papá o la mamá dice, sí, se parece al abuelo, ¿no? O se parece al papá. Y no ha tenido diagnóstico esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente no se hacía ese diagnóstico. Pero vean que estos factores genéticos influyen mucho en el desarrollo, ¿no? Incluso el coeficiente intelectual, ¿no? Tienen bastante herencia genética, ¿no? Factores epigenéticos, factores prenatales, como ustedes sí han visto en neonatología, ¿no? Cuáles son factores prenatales, los perinatales, los postnatales inmediatos, ¿no? Que van a influenciar en el neurodesarrollo, ¿no? No es igual un niño prematuro, extremadamente prematuro, con un niño a término, ¿no? La misma prematuridad trae otras patologías que involucran el sistema nervioso central, ¿no? Y o un niño con asfixia perinatal, es diferente su neurodesarrollo, va a cambiar su neurodesarrollo, ¿no? Y en los factores culturales, psicológicos, socioeconómicos también son muy importantes, ¿no? Había un médico bastante, ya está retirado, él decía, depende a qué familia llega, ¿no? ¿Cómo es el pronóstico? A veces decía, ¿no? Doctor, ¿y cómo es el pronóstico de un trastorno de espectro autista? Primero, ¿qué tipo de espectro? Ya bueno, que tenga el mismo tipo de espectro, el mismo grado, etcétera. Depende al hogar donde llegue. Si es un hogar que lo va a ayudar, ¿no? Que le va a dar mucho calor, un amor, terapias, etcétera, ese niño va a mejorar bastante. Pero si un niño llega a un hogar donde nadie le da estimulación, no tienen plata para las terapias, nadie se ocupa del niño, va a salir peor que lo que ha venido, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener
Aquí es la estimulación afectiva, la relación madre-hijo, ¿no? La estimulación psicosensorial. Acá le podemos ayudar, ¿no? Esto se puede ayudar al paciente. Las posibilidades educacionales también, ¿no? La nutricional, si está bien nutridito o no mi paciente, ¿no? Los servicios médicos con que cuentan, ¿vean? Los factores poligenéticos, socioculturales, las comunidades cerradas, la consanguinidad, por ejemplo, ¿no? Predispone que haya síndromes en las cuales haya retardo mental, por ejemplo, y su neurodesarrollo está alterado, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios del desarrollo? Primero, que es un proceso continuo. Depende básicamente de la maduración del sistema nervioso. Es céfalo-caudal. Empieza en la cabeza y termina en los pies, ¿no? Las secuencias son las mismas en todos los niños, pero la velocidad varía, ¿no? Por ejemplo, un niño puede caminar al año, otro niño al año 6 meses, ¿no? Entonces las secuencias, primero controla la cabecita, después se sienta, después camina, ¿no? Esa es la secuencia. La velocidad es a qué edad camina, ¿no? A qué edad camina. No, nunca van a encontrar un niño, sí, doctora, sí camina, pero no controla la cabeza ni se sienta, jamás, ¿no? Porque va así en forma ordenada. Primero es la cabeza, el tronco y después las extremidades. De las respuestas generales masivas van a movimientos individuales. Esto como un ejemplo. Por ejemplo, el niño primero levanta el hombro, ¿no? Controla el bracito desde las articulaciones mayores, después va al codo, después a la muñequita y después a las manitos, ¿no? Entonces, de lo general va a lo individual. Entonces, como hemos hablado tanto del sistema nervioso, tenemos que saber cómo es el neurodesarrollo de este sistema nervioso, ¿no? Cómo es el desarrollo de estas estructuras, y solamente por razones didácticas lo vamos a separar en 2 periodos, los primeros 5 meses y los siguientes. ¿Qué pasa en los primeros 5 meses? Hay la gastrulación, la inducción, la segmentación, la neurulación. Esto seguro que les hace recordar una clase de embriología, ¿no? Y sí, pues estamos regresando a la clase de embriología. Entonces, ¿qué va a pasar con el cerebro? Va a haber una morfogénesis cerebral, va a haber cierre de tubo neural, va a haber formaciones de las células nerviosas, la migración neuronal. Todo esto en los 5 primeros meses, ¿no? ¿Y qué es la gastrulación? La gastrulación, miren, en 1978 es Lewis Wolpert que tiene esta definición. No es el nacimiento, ni el matrimonio, ni la muerte, pero la gastrulación es verdaderamente el tiempo más importante de la vida. ¿Por qué es importante? Porque es el nacimiento del sistema nervioso. La inducción. La inducción denota influencia de un tejido embrionario sobre otro. Por ejemplo, el mesodermo, que induce a la formación de la lámina basal del tubo neural. El mesodermo, que induce al ectodermo. La inducción neural es la diferenciación o maduración de estructuras del sistema nervioso a partir de nuestro ectodermo indiferenciado. Entonces, hay las estructuras trilaminar, la estructura trilaminar, una es el ectodermo, y de este ectodermo indiferenciado aparece todo el sistema nervioso, ¿no? Existe en todo este proceso ventanas temporales, o sea, hay una ventana en la que se produce la gastrulación, otra ventana, la inducción, y así sucesivamente. Tiene un tiempo, ¿no? Y acá vemos cómo se va formando la placa neural, ¿no? Y acá tenemos el ectodermo, y acá tenemos la notocorda, y acá tenemos el mesodermo que está influenciando a nuestro ectodermo, ¿no? Y acá vamos a ver la placa neural. Acá se está invaginando, acá se está cerrando el tubo neural y acá ya tenemos el tubo neural, ¿no? Tenemos el tubo neural.
La segmentación es en la cual el sistema nervioso crea compartimientos que restringen el movimiento celular y hacen barreras físicas o químicas para que esa neurona que está en ese espacio no se vaya a otro compartimiento. Estos compartimientos embrionarios son conocidos como neurómeros. Entonces, la creación de los neurómeros permite el desarrollo de estructuras dentro de las regiones del cerebro sin que los neuroblastos que se forman salgan, se dirijan a otra parte del neuroaxis. Tenemos, todo esto está guiado por los genes, ¿no es cierto? Tenemos genes organizadores, genes reguladores. Ahora, el gen regulador puede ser en algún momento organizador y así viceversa. Un organizador puede ser regulador en otro momento, ¿no? Puede cambiar de rol. No, es muy dinámico esto, ¿no? La neurulación va a ser el plegamiento de la placa neural para formar el tubo neural. Y requiere igual fuerzas intrínsecas y extrínsecas, mecánicas, bioquímicas, con el efecto genético de dorsalización y ventralización. Entonces acá es para explicarles con más detalle que este es nuestro ectodermo, primero un ectodermo indiferenciado y después se va diferenciando para formar la placa neural, el neuroectodermo, después se imagina y forma el tubo neural, ¿no? Y acá tenemos ya nuestro tubo neural formado, ¿ya? Pero les he puesto las semanas para que ustedes se den cuenta que yo ya tengo tubo neural cuando ya tengo 4 semanas de gestación. Y a las 4 semanas de gestación es que la mujer recién se da cuenta, parece que estoy embarazada, me parece, tengo un poco de sensación nauseosa, etcétera, ¿no? Y está yendo recién a hacerse la primera prueba. Entonces, hay que tener bastante previsión para embarazarse, ¿no? Primero que hay que pensar en embarazarse, ¿ya? Que así como ustedes dicen, quiero hacer mi maestría, quiero hacer mi doctorado, quiero hacer una diplomatura, etcétera. Esto es mucho más importante, ¿no? Porque ustedes van a tener un niño. Y si van a tener un niño, es muy bueno programarlo. Y si lo voy a programar, voy a tener mucho cuidado previo a que esté embarazada, ¿no? Previo al embarazo, 2 a 3 meses del embarazo, bien nutrida, ¿no? Sin tóxicos. Tóxicos incluyen alcohol, cigarrillos, etcétera, etcétera. Y estar al pie, ¿no? Ya me voy a embarazar, me embarazo y tengo mucho cuidado de los rayos X también, ¿no es cierto? Entonces, esto es importantísimo. Y acá es para igualito, ¿no? ¿Cómo se forma el tubo neural? Para que lo ponga. Y acá vemos que acá hay un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Y que en un determinado momento se cierra. Este neuroporo anterior se debe cerrar. Y si no se cierra, ¿qué patología podría aparecer? Podría ser un encéfalocele, ¿no? Y si el neuroporo posterior no se cierra, podríamos tener una espina bífida. Es para que ustedes se den cuenta que en un inicio ya puedo tener la patología de espina bífida, ¿no? Pero por eso les digo, prevención. Antes de que esté alimentada la mamá, que tenga las vitaminas necesarias para poder tener a un bebé, ¿no? Esto también, sí, esto es otra vez para incidir en lo mismo, ¿no? El neuroporo rostral, el neuroporo posterior. Y acá les pongo los días. ¿Por qué les pongo los días? Mira, mi tubo neural, 28 días. 37 días ya se está formando los ventrículos laterales, tercer ventrículo, ¿no? Mis hemisferios cerebrales.
A los 44 días tengo mis hemisferios cerebrales, ¿no? Y acá ya casi, como 55 días tengo todas las estructuras. Solo a los 55 días. Y acá, para que se den cuenta cómo va formándose, ¿no? Acá tenemos las 3 vesículas primarias, que sería el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo. De acá vamos a tener todo el sistema nervioso central. Prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo. Del telencéfalo va a venir los hemisferios cerebrales, que van a estar unidos por el cuerpo calloso. El diencéfalo, miren, el diencéfalo, este cuadrito les he agregado ahora en esta presentación. El diencéfalo, para que se den cuenta cómo aparecen las estructuras, ¿ya? El diencéfalo, vamos a ver, miren, el hipotálamo, la hipófisis, todas las estructuras del diencéfalo. Y del mesencéfalo va a ser el cerebro medio, ¿no? El mesencéfalo, el tronco, ¿no? El romboencéfalo, vamos a tener el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo, miren, va a formar tronco, protuberancia, cerebelo. Y el mielencéfalo, vamos a ver la médula y el bulbo. Vean cómo es tan exacto el neurodesarrollo, y todo tiene su ventana temporal. Acá, para ver cómo se van formando posteriormente los surcos, las cisuras, y cómo el cerebro del recién nacido a los 9 meses es diferente que del recién nacido de 6 meses, el prematurito, ¿no? El prematuro todavía le faltan los surcos y las cisuras. Y en estos 3 últimos meses se forman los surcos y las cisuras. Y eso es a la microscopía electrónica, ¿no? A la microscopía electrónica tenemos las células neuroepiteliales, vamos a tener el neuroblasto, que va a dar el neuroblasto multipolar. Estas células neuroepiteliales también dan resultado al glioblasto, y el glioblasto va a ser el astrocito, que puede ser fibroso o protoplasmático. Las células del epéndimo quedan como células de epéndimo, y vienen las células mesenquimatosas, ¿no? Que eso que van a dar a la microglia y a la oligodendroglia. También en las células, cada célula tiene un camino distinto, ¿no? Y acá para hacerles ver dónde están esas células que hemos hablado, ¿no? Entonces, acá está la neurona, acá están las dendritas, que son muy importantes. Acá vamos a tener el astrocito, ¿no? Que es el que en realidad alimenta la neurona, ¿no? Porque acá está en el vaso, ¿no? Con sus porocitos, y está en la neurona, relaciona el sistema vascular con la neurona, ¿no? Y oligodendrocito, ¿qué es lo que hace? Mieliniza. El oligodendrocito mieliniza. ¿Cuáles son los procesos fisiológicos y anatómicos del desarrollo del sistema nervioso? Hay algo que es importante, que es la redundancia. ¿Y por qué? Si no, volvemos a entrar si se va, ¿ya? Si se va, volvemos a entrar al mismo. Redundancia es aquel que hay genes que tienen dominios sobrepuestos. O sea, que hay una función del gen, de un gen y del otro. Es la misma función. El dominio es la misma función para 2, 3 genes. Ya que si se altera un gen, hay otro gen que lo va a compensar en esa función, ¿no? Igualitos de las neuronas, ¿no? Hay una sobreproducción de neuronas, alrededor del 30-50%, en todas las regiones del sistema nervioso. Y hay una sobreproducción también de sinapsis, en la cual
hay una sobreproducción de sinapsis y después va a haber un podamiento. Hay procesos fisiológicos y anatómicos. Hay separación y migración de crestas neuronales, hay proliferación de células neuroepiteliales, hay la apoptosis, que tiene una primera fase, que es la muerte celular programada de células indiferenciadas, y hay otra segunda fase, que es la muerte celular de las células maduras bien diferenciadas. Esto es un proceso continuo y que va hasta el periodo postnatal temprano. Y acá ven las neuronas cerebrales, la sinapsis, ¿no? Miren cómo es el córtex de un recién nacido, de 3 meses, de 2 años, miren, una sobreproducción de sinapsis, y progresivamente hay un podamiento, y este ya es de 14 años, ¿no? Se va viendo un podamiento de todas las sinapsis que genéticamente están determinadas, ¿no es cierto? La migración neuronal es otro fenómeno en la cual los neuroblastos de la parte interna pasan a la corteza y van migrando. Las que migran inicialmente van a la parte más central y las que migran más tardíamente migran a la parte más periférica. Entonces, cualquier insulto vascular o infeccioso va a hacer que se altere esta migración neuronal y va a haber patología de esto, ¿no? Como la agiria, paquigiria, polimicrogiria, etc. Eso lo vamos a ver en epilepsia. La migración neuronal, entonces, son células de la parte más interna. De la parte más interna va migrando hasta la parte más superficial. ¿Ok? Y los que primero migran se ponen en la parte más interna y los últimos que migran se ponen en la parte más superficial. Ahora, acá están migrando las neuronas. Hay migración tangencial también. O sea, pueden migrar no tan derecho hasta la superficie, sino también en forma tangencial. Y la corteza sensorial va a ser diferente de la corteza de asociación y la corteza motora va a ser diferente. O sea, tiene las mismas capas, pero en diferente proporción, ¿no? Si ustedes ven, tienen todas las 6 capas, pero en diferente proporción. Los neurotransmisores son varios, vamos a hablar sobre los más importantes: acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, el glutamato, la GABA, etc. Cada uno tiene una red, es una red, ¿no? Miren, el camino de la dopamina, el camino de la serotonina, y cada uno su función diferente, ¿no? Dopamina es de recompensa, de motivación, de placer, de euforia, de afinación motora, de compulsión, de perseverancia. La serotonina, de humor, ¿no? De sueño, de cognición, ¿ve? Cada uno tiene su rol. El desarrollo prenatal, después de los 5 meses, ya va a haber maduración, crecimiento de neuronas, es un crecimiento rápido cerebral, formación de surcos, circunvoluciones, se establecen los contactos sinápticos, las células gliales se multiplican, aparece la mielinización. Entonces, la mielinización, que va a ser un proceso de aislamiento de las células nerviosas, esto es caudocefálico, no cefalocaudal, es caudocefálico, se inicia el 4.º mes y va a llegar hasta los 30 años. O sea que hay alumnos que todavía están mielinizando, ¿no? Ustedes todavía están mielinizando. Y esto va a depender en el sistema nervioso central del oligodendrocito y en el sistema periférico de las células de Schwann, ¿no? Ahora, esto es en el tiempo, ¿no? En el tiempo, acá está la neurulación, para que ustedes se den cuenta, la proliferación, la migración, ¿sí? Las ventanas, ¿no? Que les decía, estas son las ventanas. Es una ventana temporal. Viene la apoptosis,
La apoptosis, muerte, ¿no? Muerte de la sobreproducción. La sinaptogénesis, mire, desde dónde y hasta adulto, ¿no? La mielinización está alrededor del nacimiento y sigue, ¿no? Sigue. Entonces, y cada uno tiene su ventana temporal, ¿no? Y acá igualito, los pongo para que ustedes lo vean de otra manera, ¿no? Primero es la proliferación celular, que es muy alta en edad embrionaria y después va disminuyendo, ¿no? El desarrollo de sinapsis, miren, va a empezar y alrededor del nacimiento un montón y después sigue la sinapsis. El desarrollo de dendritas, la mielinización, el último casi es mielinización, pero quedamos mielinizando hasta la edad adulta, ¿no? Y esto es para que ya todos los fenómenos lo vemos en forma de embriología y la clínica que tenemos, ¿no? Entonces, la gastrulación, nacimiento del cerebro, neurulación, formación del tubo neural, regionalización, después viene la proliferación, la formación de plexos y vasos sanguíneos, la migración, ahí les decía es radial, es tangencial, la sinaptogénesis, aparece la sinaptogénesis, la mielinización subcortical y cortical, y ya estamos en la edad adulta, ¿no? Y acá, si ustedes hacen una resonancia magnética, por ejemplo, al recién nacido, el primer mes es diferente que a los 10 años, ¿no es cierto? Hay que conocer esto para saber si es anormal o normal, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno normal, no? Ok. La plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso a adaptarse, sea para recuperar funciones perdidas o para adaptarse en el aprendizaje. El aprender es plasticidad cerebral. Estos cambios pueden producir nuevas neuronas, nuevas redes neuronales, nacimiento de nuevas neuronas y ciertas conexiones que había, que antes había y se lesionaron, por ejemplo, aparecen otras, ¿no? Otras conexiones. Acá tenemos acá tenemos las espinas de las dendritas, ¿ya? Espinas dendríticas se llaman. Y esto va variando con el aprendizaje. ¿Ya? Y hay diferentes espinas, diferente tipo de espinas. Ya esto es a la microscopía electrónica, ¿no? Y el aprendizaje es la sinapsis, ¿no? Uno aprende con nuestra sinapsis, ¿no? Y acá están las espinas, miren, ¿no? Son los contactos que tiene de una neurona con otra, ¿no? Y, por ejemplo, si acá es una situación original, hay una experiencia, por ejemplo, A ver, seguimos con la clase. En la primera clase, 3/4 partes, ¿ya? Así que de acá ya nos vamos hasta el final. Entonces, estábamos hablando sobre las espinas dendríticas, ¿no? Estas espinas dendríticas hace que haya una sinapsis. Y cuando hay una situación, cuando hay un aprendizaje, una nueva experiencia, se crean nuevas espinas dendríticas y se produce una relación de sinapsis entre una neurona y otra, ¿no? Entonces es una experiencia que produce una nueva espina dendrítica. Entonces, se ha investigado sobre estas espinas dendríticas, se ha visto que algunas patologías tienen
predominancia de algunos tipos de espinas dendríticas, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis tuberosa, pero no es igual que el X frágil. El síndrome de Rett tiene diferentes espinas, ¿no? El síndrome de Angelman, el síndrome de Down, otras espinas dendríticas, ¿no? Y por esas espinas dendríticas es el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de plasticidad cerebral? Va a depender de si el cerebro está en desarrollo, en aprendizaje o es adulto, si el cerebro está mal formado o tiene una enfermedad adquirida o tiene una enfermedad metabólica. Va a depender si es una lesión motora o es una sensitiva o es lenguaje o es cognitiva, ¿no? Entonces hay varios tipos de plasticidad cerebral, ¿no? Es una verdad universal que cuanto más temprano se produzca la lesión, más posibilidad de recuperación existe y es más probable que áreas de cerebro que áreas de cerebro que eh, eh, reemplazan aquellas que se ha perdido, ¿no? Pero cuando es más temprano, cuando por ejemplo, un prematuro y a término, el prematuro va a responder mejor en plasticidad, ¿no? Y es cierto también que el adulto sigue teniendo plasticidad, pero no como la del niño, ¿no? El grado de recuperación va a depender de las causas intrínsecas que uno no los puede, ¿no? Cambiar, la edad, por ejemplo, ¿no? El área afectada, la extensión de la lesión, la velocidad de instauración de la enfermedad. Cuanto más veloz, menos posibilidad de recuperación. Y la capacidad de reorganización cerebral. Y el extrínseco, en la cual nosotros podemos hacer bastante, son los factores ambientales, los psicosociales, la rehabilitación, etcétera, ¿no?